Para iniciar con este capítulo, quisiera hacer un contexto específicamente, porque el pasado 16 de junio se celebraron los 200 años del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano. A partir de eso entiendo que se produjo la obra, ¿no?, que presentamos el día de hoy, y por lo tanto me gustaría preguntarle, señor presidente, ¿cuál es el propósito general de este libro? Bien, el propósito de este libro es dar a conocer la relevancia que tiene Jalisco a nivel nacional en el contexto histórico y el nacimiento de la República Mexicana. Quisiera regresarme un poquito a la historia, porque tenemos que entender el presente con la historia. 1821 se declara la independencia, pero ¿qué creen? En Jalisco se declara en junio de 1821 en Tlaquepaque, con don Pedro Celestino Negrete. El general Pedro Celestino Negrete declara la independencia de la provincia de la Nueva Galicia, ¿sí?, antes de septiembre. Y en 1823, Jalisco, otra vez a la vanguardia, empieza con el tema del federalismo, ¿sí? Entonces, la historia nos enseña muchas cosas. Y otra de las cosas que nos enseña es que en 1822 había renunciado, abdicado al imperio, ¿sí?, el emperador Agustín de Iturbide. Y entonces se hace el triunvirato, y el triunvirato estaba formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, ¿sí? 1822, ¿sí?, gobernaba aquí en la provincia Luis Quintanar. Y Luis Quintanar, junto con Anastasio Bustamante, lo que hacen es empezar con una proclama para ver cómo se iba a constituir la nación mexicana. Y entonces le apuestan al federalismo. Y se hace una efervescencia y mandan del centro, ¿sí?, de la Ciudad de México, mandan acabar con apaciguar aquí a los jaliscienses, ¿sí? Y previamente nos habían ya quitado Colima como parte de la provincia. Entonces lo que hacen es que se juntan los dos bandos en guerra en Lagos de Moreno, y en Lagos de Moreno hay una convención que es la Convención de Lagos, que luego se suma a Zacatecas, y en esa Convención de Lagos se aceptó por parte de Jalisco, que todavía no nacía como estado, ¿sí?, se acepta que se haga una república, pero el gobierno central acepta que sea bajo la figura del federalismo. Entonces, por eso es tan importante conocer esta historia, sobre todo el último documento, donde nace prácticamente aquí el federalismo. Por eso hay que defender el federalismo a ultranza y no el centralismo que nos están tratando de imponer día a día desde el centro. Muchas gracias, presidente, por esta explicación, donde no solo describe la pertinencia de la obra, sino también este contexto histórico en el que surge justamente esta historia del notariado en Jalisco. Don Adalberto, yo quisiera hacer referencia a lo que usted publica en el libro, porque usted nos habla justamente que el notariado es una institución jurídica y que esta institución como tal está enraizada en el pasado. Partiendo de eso, me gustaría preguntarle por qué es importante una investigación histórica en este tipo y en este tema. Bueno, es que lo que pasa es que si no estuviéramos estudiando la historia, entonces, ¿dónde nacen las instituciones? Y la institución del notariado no es nueva. Como tal, tuvo diversas descripciones, tabelión, escribanus, etcétera, ¿no? Según la época y según también el país. Por ejemplo, nace también en Grecia, nace en Egipto, obviamente toma mucha fuerza en Roma, y ahí no solamente Constantino y no solamente Alfonso X, no solamente también Rolandino Pasalieri en Italia, que tienen obras que ya se refieren al escribano, porque primero, ¿por qué se llamaban escribanos? Porque eran los que escribían, obviamente, todo lo que pasaba, y estaban cerca de los monarcas, porque los monarcas generalmente no sabían leer, entonces, ni escribir, menos escribir. Entonces, tenían a alguien que escribiera por ellos. Es importante la institución del notariado porque ahí también se recurre como ahora, por ejemplo, en el archivo de notarías, que aquí en Jalisco se llama
Archivo de Instrumentos Públicos, ahí está la historia a la que obviamente recurren sociólogos, economistas, urbanistas, filólogos, obviamente todos los historiadores. ¿Por qué? Porque en el protocolo del notario está la historia de las personas, de las instituciones y la historia de cómo se van desarrollando las ciudades. Es por eso que el notario público tiene una gran trascendencia y una gran relevancia y una gran responsabilidad. Por eso, claro que hay notarios cuyos antecedentes, pues, su papá, su abuelo, incluso sus bisabuelos fueron notarios, pero habemos gentes que no tenemos ningún antecedente de notarios en nuestra familia, pero que cuando recibimos también ese nombramiento sentimos un gran honor y una gran responsabilidad, porque ante todo el notario, el cual a él le delegan por el Estado la fe pública, porque la fe pública originaria es del Estado y se la delegan al notario público, en este caso a nosotros. Por eso es tan importante el que sepamos que además como organización, si bien es cierto que en 1792 el Colegio de Escribanos del Distrito Federal se fundó, aquí en 1851 se fundó el Colegio de Escribanos del Estado de Jalisco. O sea que tampoco no somos nuevos, sino como institución ya tenemos pues todos esos años que hasta la fecha, ahora nuestro actual presidente pues es el señor licenciado Natera, que bueno, tiene esa grave responsabilidad y además que la ha ejercido con gran tino. Y yo por eso me siento muy orgulloso, pero con una gran responsabilidad, porque ante todo la ética para poder asegurar la cuestión jurídica a la que recurren todas las gentes para tener esa tranquilidad, esa objetividad y sobre todo la ciencia del derecho, que es la base del conocimiento del notario. Gracias, don Alberto. Y yo creo que usted toca un tema muy importante en el que me gustaría ahondar, justamente en esta responsabilidad que usted, de la que usted nos explica, cómo hablarle a la sociedad jalisciense sobre la fe pública, ¿no? ¿Qué es en términos generales? La fe pública es aquel acto en que precisamente, ¿qué pasa? ¿Qué es la fe? Es el sentimiento en el cual uno cree. Y pública, en este caso, es que está abierto a toda la ciudadanía y esa fe pública nos la delega el Estado, porque la fe pública, la fe pública original es del Estado. ¿Por qué? Porque es la soberanía y es el pueblo el que elige a los gobernantes, a los cuales por el simple hecho de esa institución son y tienen la fe.